están alegres en este día? ¿Cuántos quieren aprender la palabra? ¿Cuántos quieren obedecer la palabra? Como ven, yo tengo el privilegio de compartir con ustedes hoy y debo decirles que de primera mano que tuve un poco conflicto de elegir en un tema con otra y quería compartir otro tema, pero el Señor hablaba en mi corazón, decía que pues esta es. Bueno, pues entonces un poco difícil, pero pues el Señor nos ayude, tanto conmigo como ustedes también, que si Él nos ayude para que su palabra pueda ser entendida y pues también si me equivoco en algunas palabras, ayúdeme para que juntos podamos edificarnos unos a otros. El derecho que estoy aquí no es porque sé yo más que ustedes, simplemente que el Señor da sabiduría al hombre, por la gracia del Señor. Y quiero compartir con ustedes esta palabra. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Yo quiero concentrarme solamente en el versículo 15, pero pues vamos a leer hasta el 17, por nada más leer el contexto. Me dicen un amén cuando ya los tienen. Y dice la palabra así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré, yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Tome su lugar. A este versículo le puse como título la unidad del espíritu, la unidad del amor y la obediencia. ¿Por qué lo puse así? Porque yo veo que el amor de Dios hacia nosotros y la obediencia, como la respuesta de nosotros hacia Dios es la obediencia. Porque Dios, en otro tiempo nosotros no podíamos amar a Dios porque no lo conocemos. Porque si Él nos trajo del mundo caído y nos puso a la luz, es porque Él ha hecho una obra en nosotros. El amor de Él nos ha alcanzado. Como respuesta de nosotros hacia Él, Él nos ama y respuesta es obedecer su palabra. Nosotros no podemos obedecer a Dios si Él no nos ha amado primero. Porque según su palabra, que Él nos ha amado primero a nosotros y como respuesta nosotros amamos a Él. Si Él no nos ha amado, pues nosotros no podemos amar a Él. Entonces, por eso es que le puse aquí la unidad del amor, porque aquí Jesús está hablando de amor. Y yo quiero tomar la primera palabra que dice, si me amáis. Y esta palabra tiene muchas enseñanzas porque dice aquí es si me amáis. Esta palabra amar en el tiempo de Jesús, muchos de los escribas y fariseos tentaron a Jesús de hacerles preguntas. Como por ejemplo, un fariseo se le acerca al Señor y le pregunta, esto se encuentra en Mateo 22, de 34 a 40, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Entonces, pero se encuentra ahí, el fariseo hace una pregunta, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante o más grande de todo? Y el fariseo no está haciendo la pregunta no porque no sabe, él sí sabe, pero está haciendo porque tiene un propósito. Y otra también, un escriba, también le hace una pregunta al Señor Jesús y diciéndole también la misma pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más grande de todo? Y Jesús responde,
¿Cuántos nosotros creemos aquí que Jesús es Dios? Vaya, entonces Jesús no le saca dice, bueno, el Dios de allá, el Dios yo soy, es el mismo Dios. Jesús acude a los mandamientos que Dios les dio a su pueblo. No le está sacando una enseñanza nueva, sino simplemente le está diciendo, bueno, si no lo has leído como respuesta al hombre que está haciendo la pregunta, el fariseo o al escribas, si no lo has leído, aquí está en el Antiguo Testamento, aquí fue dicho. Aquí. Pues si no lo sabes, aquí está. Jesús acude a Deuteronomio 4, 5. Y como antes también dice, y la respuesta de Jesús siempre, antes de leer el Deuteronomio, vayan buscando, pero antes de leer la respuesta de Jesús siempre, en lo que ya he hablado respecto al fariseo, se encuentra en Mateo 22, 37, solamente lo voy a leer nada más, la respuesta de Jesús en cuanto a la pregunta que el fariseo lo está haciendo, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso fue la respuesta del Señor Jesús al hombre que estaba haciendo pregunta. Entonces, y la otra que se encuentra también en Marcos 12, 28 al 30, la pregunta que el escriba le estaba haciendo a Jesús, y también le dijo en el versículo 30, y dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esa fue la respuesta del Señor Jesús al hombre que está haciendo pregunta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha dicho Jesús aquí sus discípulos? Aquí Jesús se encuentra enfrente de sus discípulos en este momento, en el Evangelio de Juan, el versículo 15 que estamos analizando. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora esta palabra, antes de eso, bueno, vamos a leer Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Lo tienen? Y dice, el mandamiento principal que fue dado a su pueblo, Dios le dio a su pueblo, dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y punto. No hay otro. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento que Dios le dio a su pueblo, que deben de obedecer este mandamiento. En primer lugar es que ellos deben de amar a Dios con todo su corazón. Y este es el problema del ser humano. Siempre ha habido desde el principio, desde la caída del hombre hasta ahora, el hombre no puede amar a Dios. Nos cuesta amar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es duro, porque estamos en el mundo caído, el hombre ha cometido un pecado, por lo cual nosotros también nos incluimos ahí. Por eso es que el hombre no puede amar a Dios. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es esta palabra? Si me amáis. Sí. Esta palabra sí. ¿Por qué sí? Nosotros le usamos esta palabra como como condición. Condición o afirmación esta palabra. Si tú me das, yo te voy a dar. Esa es una condición. Le está condicionando si tú, bueno, creo que también Jacob creo que lo usó esta palabra. O también Moisés creo que usó esta palabra. Si tú no vas con nosotros no nos vamos de aquí. Tú no vas con nosotros, sí, es una condición. Jesús está afirmando, si me amáis, porque Jesús sabía que está hablando en frente de sus discípulos, que él mismo lo ha escogido. Entonces, por tal razón, no puede el ser humano decir a Dios, yo no puedo amarte, yo no puedo seguirte. Cuando vemos nosotros Jesús cuando elige a sus 12 apóstoles, simplemente le dijo, sígueme. Nunca los obligó. Tienes que seguirme porque sí, porque soy Dios, porque soy Jesús, porque soy el Mesías. Él nunca dijo eso. Él dijo, sígueme. Y como obediente es, y se fue y siguieron.
dejaron sus cosas y le siguieron a Él. ¿Por qué? Porque Él es el quien convence, ya lo hemos dicho. Él es el que convence al hombre. Por eso, ahora en este momento Él se encuentra enfrente de sus discípulos. Ellos no pueden decir que no pueden guardar sus mandamientos porque Él ya los ha llamado. Vaya, entonces, y esta palabra que a veces desconocemos, esta palabra de si me amáis, este amar, hubo una ocasión, dice alguien, que hubo una conferencia y luego le dijo una persona a una pareja, le dijo, ¿cómo ustedes hacen el amor? Y este hombre le responde, dice, hacemos el amor todos los días. Y el hombre, el que le hizo la pregunta, tiene un concepto que nosotros a veces sabemos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es hacer el amor? Hacer el amor es estar en la cama. Porque muchos tienen ese concepto que hacer el amor es estar en la cama con una mujer o con un hombre. Eso es hacer el amor para los que no han entendido. Pero el amor bíblico no es así. Entonces este hombre le contesta, nosotros hacemos el amor todos los días. Dice, y luego se quedó pensando, ¿cómo? ¿Y cómo? A ver, ¿cómo es eso? Explícanos eso. Dice, no, porque cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros nos ofendemos unos a otros, nosotros nos soportamos, nosotros nos hacemos muchas cosas, día y noche. Es ahí donde nosotros construimos el amor. Construimos el amor cuando nosotros nos obedecemos o le hacemos caso a la palabra de Dios que los manda, que el hombre debe amar a la mujer y la mujer debe de sujetar al hombre. Entonces, es ahí donde se construye el amor. El amor no es en la cama. El amor no es amor sexual, eso no es eso. El amor bíblico es obedecer la palabra, es guardando la palabra. Y Jesús dice aquí, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora, si esta palabra, cuando nosotros leemos en la versión Reina Valera, a veces no lo entendemos, pues dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, guardad. ¿Cómo es eso? Pero si nosotros vayamos un poquito más, y yo lo traje en otra versión, la versión Palabras de Dios para Todos, y como que nos abre un poquito más el entendimiento para comprender esta palabra. A ver, ahora sí cito del Juan 14, 20, a ver, 14, 15 en la pantalla. Esta palabra dice, si me aman, ahí sí cambia la cosa. Si me amáis, aquí en la versión Reina Valera, y aquí dice, si me aman. ¿Y qué más dices? Aquí dice, guardad mis mandamientos. Aquí dice, obedezcan mis mandamientos. Y así ve, ahí sí cambian las cosas. Guardad mi palabra es lo mismo obedecer la palabra. No simplemente saber la palabra, conocer los mandamientos de Dios, es obedecer la palabra. Entonces dice aquí, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que está hablando Jesús aquí cuando se encuentra aquí? Acuérdense que el contexto de este capítulo está hablando la promesa de Jesús cuanto al Espíritu Santo, la promesa que Él iba a mandar otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, así de sencillo. Y si vayamos un poquito más adelante en este mismo capítulo de Juan, en el versículo 21, cómo lo muestra él allí, cómo se tiene que amar a Dios. En el versículo 21, vayan más adelante, el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si ve cómo Jesús lo pone aquí, el que tiene mis mandamientos, el que sabe mis mandamientos, el que sabe los mandamientos y los guarda y los obedezca, dice ahí,
si los obedezca, ese es el que me ama. Es una muestra. Entonces, ¿cómo amar a Dios? Es obedeciendo su palabra. Dice allí, ese es el que me ama, el que guarda mis palabras, el que guarda los mandamientos. Ese es el que ama a Dios. Ahora yo le pregunto hoy, ¿cuántas palabras que Dios le ha revelado a usted que sí no está obedeciendo o sí lo está obedeciendo? Porque sabemos que ya, yo creo que aquí no hay nuevos que no conocen las palabras de Dios. Si Dios te ha revelado una palabra que tú debes de hacerlo y no las pones en práctica, estás en la desobediencia. Estás diciendo a Dios que no le estás amando, aunque no lo digas, porque aquí no se trata de decir, no se trata de simplemente decir yo sí amo a Dios, pero si no le muestra con ejemplo la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es caminar, andar. Cuando usted da una orden a sus hijos, tiene que andar, tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer, eso es obedecer. Pero si no lo hace, no se va, eso es desobedecer. El hijo le está desobedeciendo a usted. Entonces, si Dios le ha revelado a usted, tiene que hacer ciertas cosas y tiene que hacerlo. Y si no la hace, entonces está desobedeciendo a Dios. Y mire lo que él dice el Señor aquí, más adelante, en el 23, del mismo Juan, sigamos adelante. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y lo haremos morada en él, con él. Dice Jesús, si alguno me ama, aquí es imposible de decir no puede amar a Dios si Dios ya te ha amado. No puede decir eso. Es que, por ejemplo, nosotros entendemos. Y estaba buscando un ejemplo, cómo explicar, encontré este ejemplo que quizás nos sirve para entender. Yo a veces, pongo a los niños a veces a pensar, por ejemplo, mis chiquillos. Le hago un ejemplo, por ejemplo, porque cuando yo digo, ¿tú qué piensas? ¿Qué lo estoy haciendo con ese niño? Hacerlo tú, como tú puedes hacerlo. Para yo observar si el niño responde a lo que debe ser o no responde, es ahí donde descubre si está madurando o no está madurando. Sí, cuando yo le digo, elige tú lo que quieres hacer. Y si elige lo que debes hacer, está demostrando que está maduro. Ahora Jesús está diciendo aquí, si me ama, demuéstrelo en su obediencia. El niño no va a decir, presenta un dinero a tal niño que es de 3 años y a uno de 10 años. El de 10 años sabe qué va a hacer con ese dinero, porque va a correr detrás de ese dinero, porque ya sabe. Él tiene un mayor conocimiento que el de 3 años. El de 3 años, dales $1, dice, bueno, sí dame, pero no le interesa porque no sabe. Pero el de 10 años sí sabe porque ya tiene gusto, ya tiene deseo. Con este dinero voy a comprar tal juguete, voy a hacer algo más, porque va a correr atrás de ese dinero que le estás dando, porque ya tiene un mayor conocimiento. Pero si el niño que no sabe, está pequeño, no sabe a dónde va a usar, pues dice, bueno, si me da $1, igual, o no me das, igual. Pero el que está grande, sí. Y Jesús está haciendo aquí, si me aman, guardan mis mandamientos. Se supone que los discípulos ya saben qué tienen que hacer. Si nosotros nos consideramos como discípulos, se supone que nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer porque ya le conocemos los mandamientos de Él. Aquí hay mandamientos de Dios que nosotros ya sabemos. Ahora, ¿cómo le demostramos nosotros que si nosotros estamos obedeciendo? Pues haciéndolo. Porque ya nosotros ya tenemos un mayor conocimiento y ya le entendemos lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, Jesús lo puso bien claro a sus discípulos. Y veamos otro versículo. Ahí mismo en Juan 15:10.
En Juan 15:10 encontramos otro versículo. Y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está poniendo ejemplo que Él permanece obedeciendo. ¿Cuántas cosas no dejó Jesús en su lugar donde estaba? Jesús no tenía necesidad de venir aquí en la tierra por nosotros a rescatar a su pueblo. Sin embargo, Él dejó toda su gloria para venir a rescatar a su pueblo. ¿Por qué? Porque por amor a Él mismo, dice su palabra, y por amor a su pueblo. Entonces, Jesús le puso muy claro, el que lo ama guarda su palabra o la palabra de Dios, y aquel que no guarda la palabra no ama y no le ama a Dios. Bien claro. Entonces, usted que sí ya sabe su palabra, ¿cómo lo está obedeciendo hoy? ¿Cómo está su obediencia y cómo lo está amando a Dios hoy en día, hasta hoy? Aquí no solamente traer una palabra y decir escuchar y ya estuvo. Pero aquí, si hasta hoy no estás amando a Dios hasta hoy, puede ser mañana comienzas. Esa es la idea. La idea es que entiendas algo y que mañana pondrás por obra. Eso es obediencia. ¿Cómo la va a demostrar? Obedeciendo su palabra. Ahora usted sabe, usted se conoce, ¿cuántos mandamientos usted conoce? Yo no lo sé. Usted se conoce. Usted se conoce mismo si de verdad Dios ya le ha amado y cómo está su obediencia hacia Él. Porque esa es la forma de demostrar su obediencia o su amor hacia Dios, es que Él es obedeciendo. Y veamos también la respuesta de nosotros hacia Dios si Él ya nos ha amado. Porque Juan sigue hablando de esto. Juan sigue, el primer epístola de Juan a 4:19 dice, primero, nosotros, le dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sigamos al 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Son mandamientos de Dios que a veces nosotros es difícil de cumplir, porque aquí habemos de diferentes países. Es difícil de amar a un hermano que es colombiano, por ejemplo, mexicano, por ejemplo, guatemalteco. Es difícil de amar, porque tenemos diferentes temperamentos, cada uno reaccionamos igual, hablamos diferente, y es difícil. Pero ¿cómo lo va a mostrar? Que si usted ama a Dios amando a su hermano. Pero la pregunta es, ¿de verdad ama a su hermano que está a su lado? ¿De verdad ama a su hermano o nomás o de palabra? Porque nosotros como seres humanos, nosotros somos buenos para hablar, pero no somos buenos para hacer. Si nosotros preguntamos, ¿amas a tu hermano? Posiblemente su respuesta es sí. Pero en la práctica, ¿qué hay de la práctica? No lo amamos. Bueno, nosotros podemos decir a Dios que sí lo amamos a Dios. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? ¿Sí ve? ¿Y cuántos obedecen a Dios? Ya menos amén, ahora sí. ¿Sí ve? Porque eso, sé que este es el ser humano, así es. ¿Amas a su esposa? Sí.
Pero cuando está enfermo, ahí sí, no sé. No tanto. Ahí sí no tanto. Cuando ella necesita ayuda, entonces ahí sí necesita mostrar ese amor, no de palabra. Sí, o sea que el ser humano es así es. Pero aquí aquel que conoce a Dios, es imposible decir, porque Jesús está prometiendo su espíritu aquí. Aquí está prometiendo el espíritu que vendría, que Él se iba, su Padre, que el espíritu vendría y Él les iba a ayudar a ellos. Él le iba a guiar a ellos, Él le iba a dar entendimiento para todas las cosas que Jesús había enseñado para ahora ponerle por obra. Ahora es imposible decir a Dios, yo no puedo. Si de verdad el Espíritu está sobre ti o está en ti, es imposible decir que no puedes amar a tu hermano. Tampoco como es imposible puedes decir, no puedes amar a Dios. Tampoco es imposible decir que no puedo obedecer esta palabra. Aquí yo no puedo. Porque si Dios está en tu corazón, Él es el que te impulsa a hacerlo. Él es el que te hace hacerlo, no tú. Porque dice Él que es el que pone el querer como el de hacer. Si Él es el que pone el querer como el de hacer, entonces debes de hacer. Cuando nosotros vemos los hombres de Dios que Dios ha elegido, aunque algunos de ellos se pusieron como que, ay, no quiero, pero si Dios ha llamado para hacerlo, ellos lo hicieron. ¿Los apóstoles cumplieron todo lo que a ellos fueron llamados? ¿Sí o no? Sí. Si el miércoles el hermano citó cómo se murieron ellos a causa de lo que a donde fue llamado. Ellos murieron en eso, porque Dios lo llamó. Al apóstol Pablo cuando iba, creo, si me equivoco, a ver, corrígeme, a Roma, le fue dicho que iba a suceder a él. Un profeta llegó, le dijo, ¿de quién es este cinturón? Y le dijo, bueno, el dueño de ese cinturón, este es lo que va a pasar. Esto. Le dijo todo lo que iba a pasar con el apóstol Pablo. Y no por eso él dijo, bueno, pues ya ahora sí ya sé lo que va a pasar, mejor ni me voy. Y cuando nosotros hacemos lo mismo. Si me ponen a enseñar, mejor ni me voy. Y si vamos al servicio, mejor ni me voy. Ya sabemos, el apóstol Pablo sabía lo que iba a pasar con él, mas sin embargo él dijo, yo voy. Porque él fue llamado. Sabemos quién lo llamó, el mismo Dios. Jesús mismo se presentó a él. Y era imposible decir, bueno, si como yo sé qué me va a pasar, mejor no voy. Es imposible decir. Bueno, nosotros, si en verdad somos cristianos, si el Espíritu está en nosotros, es imposible decir que tú no puedes ir en oración a Dios. Es imposible decir que no te nazca de orar a Dios. Es imposible eso, o sea que no entra, como que no va. Si Dios está en ti, Él te impulsa a orar. Es imposible decir también, yo no puedo leer la Biblia. Es imposible, ¿por qué? Porque si Dios está en ti, Él te va a llevar a leer su palabra. Él te va a mover a leer su palabra. Porque si en otro tiempo no pudimos, bueno, ahora si ya estamos en la luz, entonces debemos ya hacerlo. No se puede decir. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y no estoy haciendo lo que Él dice. Yo no puedo decir que yo no puedo orar a Dios, no puedo porque si el Espíritu está, entonces estamos hablando del Espíritu que mora en uno, el Espíritu que es el Dios mismo. No, pues es que no es imposible. Es imposible decir que no se puede obedecer a Dios. Por eso es que Jesús dice, si me amáis, está afirmando, si ustedes van a mostrar cómo es que me aman, guardando mis palabras, guardando mis mandamientos. Es lo que Él dijo. Bueno, nosotros, si nos consideramos, ya sabemos que Jesús está aquí enfrente de sus discípulos. Ahora, si nosotros nos consideramos como discípulos, ¿cuántos discípulos hay aquí? Entonces Jesús está hablando a usted y a mí hoy en día. Usted está hablando Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo no lo digo, dice la palabra. Y sabemos que Jesús está aquí presente, ¿sí o no?
Jesús respalda su palabra. Jesús, cuando nosotros abrimos la palabra, Jesús está presente, Jesús va a hablar, ahorita está hablando, está preguntando, ¿cuánto amas tú a Dios? ¿Cuánto obedeces a Dios? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu amor a Dios? ¿Sí ve? Entonces Jesús está diciendo aquí, si me aman, guarda mis mandamientos. Ahora veamos un texto que el apóstol Pablo mismo dijo también en Romanos 5:5. Porque es una evidencia de que Dios ha amado, Dios te ha amado, es que usted puede amar a Él como respuesta a su amor, de su amor que ha derramado sobre ti y sobre mí. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si en verdad que el amor de Dios ha sido derramado sobre usted, pues es sobre su corazón y el Espíritu está allí, entonces no debe haber excusa como para no obedecer la palabra, no amar a Dios. Ahora, ¿qué es la obediencia? Ya hemos dicho, para amar a Dios hay que obedecerlo, ¿verdad? Así dice el texto del versículo 14. Es sencillo, muy corto, pero hay 3 palabras allí. Si me amáis, amar y guardar mis mandamientos, los mandamientos. Mandamientos son las ordenanzas que Dios le ha dado a su pueblo para que puedan obedecer la palabra, porque a Él sí le agrada la obediencia. Entonces, ¿qué significa la obediencia? Nosotros podemos citar varios ejemplos en la Biblia. Podemos citar a Noé, que ellos nunca vieron a Dios físicamente, pero escucharon a Dios y obedecieron a Dios sin verlo. Pues estamos lo mismo. Usted no puede ver a Dios ahora físicamente, pero está escuchando a Dios. Y a través de lo que usted escucha, usted va a obedecer como ellos lo hicieron. Abraham también obedeció a Dios sin haber visto y hizo lo que Dios pidió que lo hiciera. La obediencia de Abraham es importante para nosotros. Así, ¿por qué fueron escritas? ¿Por qué se quedaron escritas ahí? Porque ahí lo relata cómo es que el hombre puede obedecer a Dios una vez que Dios le haya amado. Porque ellos nunca se negaron a obedecer a Dios porque Dios lo haya amado. Por ejemplo, Moisés, a Noé fue dicho que iba a ser Dios con el pueblo que pues estaba mal, le iba a terminar y hacer estas cosas. Construyó una arca, porque le voy a hacer tal cosa. Y Noé sí lo creyó, y Noé sí lo hizo caso, y hizo lo que dijo Dios, obedeciendo a Dios, que ni siquiera lo vio físicamente, pero escuchó la voz de Dios y obedeció esa voz. Y la voz de Dios hoy en día está a través de su palabra. Esa voz que siempre se habla aquí, en donde quiera que se abra la palabra, esa voz está allí. Y esa voz que ellos mismos escucharon, eso es lo que estamos escuchando hoy en día. La palabra de Dios, la voz de Dios. Ellos obedecieron a Dios. Noé cumplió con su trabajo lo que Dios le pidió, sí. Cumplió su palabra, sí. Y también Abraham cumplió su palabra con lo que dijo, sacrifíqueme a tu hijo. Llévate tu hijo a tal lugar donde yo te digo y dame tu hijo. Qué difícil para nosotros si nos pide Dios algo que nosotros es difícil de negar. Si Dios te pide algo que es difícil, que las cosas que tú amas, es muy difícil. Al leer la historia de Abraham como si fuera fácil, decir, bueno, sí, Abraham llevó a su hijo, ahí lo iba a matar, pero Dios le puso ahí todo al orden. Es muy fácil de leer, es muy fácil de decir, pero si nosotros
miramos a nosotros y aplicamos a nosotros, ¿qué cosa Dios ha pedido a usted que lo haga y usted se ha negado? Es muy difícil. Es difícil cuando Dios te pide algo y es difícil de obedecer a Él, como estos hombres que ellos sí obedecieron a Dios. Como por ejemplo, encontramos Abraham, encontramos en Génesis, por ejemplo, la ordenanza de Abraham fue dicho en Génesis 22, 2. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Es un mandato de Dios que da al hombre. ¿Y qué dijo Dios? En Génesis 22, 2 dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas tanto, y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es una orden que está dando a Dios, una orden que Dios está dando al hombre que debe de hacer. Toma ahora tu hijo, sacrifícalo ahí. ¿Cómo fue la respuesta de Abraham? Se encuentra en el versículo 3, ahí mismo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Eso es obediencia. Es obediencia. Dios le manda y el hombre responde, está bien. Dice allí que Abraham ama tanto a su hijo, su único hijo que tanto tiempo le esperó, y ahora Dios le pide que le sacrifique. Eso es muy difícil, que uno espera una cosa que ahora lo tiene y ahora Dios le pide que lo dé otra vez. Es muy difícil para el hombre, pero cuando Dios está contigo, está conmigo, no le es difícil, porque Dios estaba con ellos y Dios pide que ellos hicieran lo que tenía que hacer y ellos dijeron que sí. Ahora dice, ahora Abraham le adora a Dios, construye una arca o construye un altar, dice ahí, construye un altar en el versículo 12, construye un altar en el lugar de Jehová y dice Jehová Jireh, que significa el Señor provee. Abraham obedeciendo a Dios. Y como ya dijimos también, Noé también obedeció a Dios al construir una arca sin haberle visto a Dios. Eso está en Génesis 6:13. Como Dios le ordena a Noé que le hiciera tal cosas, como ya lo mencioné, y dice el texto así, en Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí yo lo destruiré con la tierra. Eso es lo que está diciendo Dios a Abraham, a Noé. Y la respuesta de Noé, ¿cómo fueron hechas también? La respuesta de Noé dice en el 22, más adelante, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Eso es obediencia. Eso es obediencia a Dios. Cuando Dios pide algo, obedece. Jesús le está diciendo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora, si tú tienes mi palabra, obedécelo. ¿Cómo lo vas a obedecer? Haciéndole caso, andando, haciendo, no diciendo, es haciendo. Ahora, cuando nosotros encontramos también, citando ejemplos, hombres en la Biblia que hicieron su trabajo. Por ejemplo, Noé, ya le dije, Noé, Abraham y también Moisés. Hombres también que está allí escrito porque ellos
hicieron su trabajo, obedecieron a Dios. Y ahí nos relata allí en Hechos, si no me equivoco, en Hechos, en Hebreos, porque faltaría otro ejemplo. Aquí hay varios ejemplos que podemos tomar, por ejemplo, que nunca casi se habla de la obediencia de José. Cuando Dios le ordena, toma a la mujer, al niño, vete a la tierra de Egipto, huye para allá. Y José dijo, está bien, y va para donde Dios dice. Y otra vez, cuando Dios le llama otra vez a José, ahora otra vez toma al niño, a su mamá, otra vez allá. Y Noé obedeciendo. Eso no se dice casi, pero de Abraham, de Moisés, siempre se dice, pero de José casi no se dice. Pero él fue un hombre obediente a Dios. Eso sin hablar de María, tampoco, eso sin hablar de la obediencia, es muy extremo. La cual nosotros creo que no cabemos allí, porque nosotros no la hacemos. Que tal obediencia que ellos hicieron, nosotros ni llegamos a obedecer, a servir aquí, menos a lo que dice Dios, imagínense. Entonces, ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Lo quiero traer a llevar a pensar de que usted cómo está su obediencia a Dios, cómo está su amor a Dios, su obediencia a Dios. Eso es. Si usted se identifica ahora que está desobedeciendo a Dios, es que usted empieza a obedecer a Dios. Esa es la idea. Esa es para edificarnos. ¿Por qué? Porque pues, a veces nosotros nos pasamos por alto leyendo la palabra y otra persona que nos dice, eso no lo había visto eso. No lo había escuchado así. Y uno aprende, entonces uno lo hace. Esa es la idea. No solamente aquí pues citar textos y nosotros escuchamos la palabra y nada más, no. Usted tiene que entender la palabra y obedecer esa palabra que usted ha entendido. Si en este momento Dios le está hablando a su vida y le está revelando a su mente, a su corazón, tal palabra que debes de obedecer, y hazlo. Eso es. No todo lo que estamos hablando aquí usted va a obedecer mañana, no. Una palabra quizás que Dios te está revelando ahora mismo en su corazón, eso es lo que debe de ser. Y no le va a ser difícil, ¿por qué? Porque Dios va a estar con usted, está con usted. El Espíritu de Dios está en ti y Él te va a llevar para que lleves a cabo todo lo que Dios te ha dicho y te ha revelado hoy. Y quizás estás desobedeciendo, pues ahora Dios sigue hablando y te sigue hablando y te va a seguir hablando hasta que tú obedezcas. Entonces, aquí relata la obediencia de Moisés. Estamos en Hebreos. Hebreos dice, aquí le voy a citar también otra versión, porque a mí me llama la atención la otra versión que dice más claro. Hebreos 3, 5 al 6. Hebreos 3, 5 al 6. Dice la Reina Valera, dice así. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de los que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí como que no se entiende un poco, pero si nosotros vamos, gracias a Dios también que ha levantado hombres, también que ha escrito también en otra versión, para que nosotros nos abra un poquito el entendimiento, para que nosotros entendamos. Entonces dice allí en este mismo, dice en la lenguaje actual, dice, Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se lo ordenó. Y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros y nosotros somos partes de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y
y con alegría en la salvación que recibiremos. Lo que a mí me llama atención en la versión, en la lenguaje actual, dice ahí en el versículo 5, dice, Moisés sirvió a Dios y lo obedeció. Aquí estamos hablando de obediencia. Dice, sirvió y obedeció a Dios en todo. Entonces es difícil para nosotros obedecer a Dios, pero no es difícil cuando Dios está con uno, no está con nosotros. Porque volvemos al texto, dice Jesús, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cómo lo va a amar? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Entonces, ahora surge una pregunta. Si guardar la palabra es obedecerla, si amar a Dios es guardando y obedeciendo. Ahora, dice ahí mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Porque esa es la pregunta que fue dicho esa es la pregunta que dijeron a esos dos hombres que los cité primero. Dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque quizás muchos a veces tienen malos conceptos del mandamiento de Dios. Le sacamos, bueno, pues Dios manda a hacer tal cosas. A veces no Dios es el que manda a hacer. Pero aquí en la Biblia que encontramos cuál es el mandamiento de Dios. Aquí dice Jesús, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Guardarlo, ya lo vimos, obedeciendo. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Cristo? ¿O cuál es el mandamiento de Dios? Pues, porque esa es. Ahora, Jesús nos va a enseñar cuál es el mandamiento. Aunque en parte sí ya lo leímos también. Vayamos a Juan, a primera epístola de Juan 2:3. Dice el versículo 3. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cuántos conocen a Dios? En esto sabemos. Si guardamos sus mandamientos, partimos de ahí. Ahora Jesús sigue hablando. Ahora vayan a Juan, un capítulo más atrás, el 13, 34 y 35. ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Cuál es el mandamiento? Pero aquí estamos preguntando, ¿cuál es el mandamiento? Si Él dice que hay que guardar sus mandamientos, su palabra, y luego hay que obedecerlo. Ahora, obedecer ese mandamiento, ¿cuál es? Versículo 34, el 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús está hablando ahí? Jesús mismo está hablando ahí. Un mandamiento os doy. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros, lo que hemos dicho hace rato. Eso sí está difícil, pero si Dios está en nosotros, podemos hacerlo. No todo, pero sí podemos hacerlo. Haciendo la lucha, ¿sí? Esforzando. No es fácil, es difícil, pero sí. Con Él sí. Sin Él no. Sigue hablando, versículo 35. En esto conocerán, y acá me la cosa, conocerán quiénes son, conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Cuál es el mandamiento? Para que tengan ustedes amor entre ustedes. Si se aman, le están mostrando que me aman. Pero dice ahí, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos. ¿Cómo lo van a conocer?
si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Ok? Hasta ahí. Si hay amor entre nosotros y nos amamos entre nosotros, estamos mostrando que somos discípulos de Cristo. Pero también, no solo amar a mostrar que es amor, sino también eso va acompañado con testimonios. Porque nosotros cuando venimos aquí todos somos cristianos y todos parece que sí nos amamos. Porque nos dimos una palabra de Dios te bendiga, nada más. Y si nos amamos. Pero si nos preguntamos qué dicen los que están afuera de nosotros, ¿habrá amor? Dirán que de nosotros allí hay amor de Dios. Ellos se aman entre sí. Pero nosotros, entre nosotros, no nos amamos entre nosotros. Y le estamos diciendo que Dios no está en nosotros si lo hacemos así. Eso es lo que está diciendo ahí el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, seguidores, alumnos. Dice en el 15, 12, más adelante, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento. ¿Mandamiento de qué? De Cristo, de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí surge bastante pregunta, pero solo una nomás. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Qué es lo que hizo Dios como para mostrar su amor? ¿Qué hizo Él? Dio su vida, dio todo, su cuerpo, su vida. Fue destruido todo. Ahora Él dice aquí que como yo lo he hecho, como yo he hecho con ustedes, hagan lo mismo. Pero esto es difícil de hacerlo y no lo hacemos, pero debemos hacerlo. Miren el versículo 17. Esto mando, Jesús dice, esto mando, ordeno, no de hombres, sino dice, esto os mando, esto los ordeno, dice, que os améis unos a otros. Punto. No dice si puedes amarlo, si quieres amarlo, si te nace amarlo. No dice ahí. Dice os mando, ordeno, digo, que se amen unos a otros. Punto. Porque nosotros no podemos amar a nuestros hermanos si nosotros no estamos en Él, porque Él es el que nos hace amar. Esa es una muestra que nosotros, si nosotros amamos, es porque Él nos ha amado. Si podemos amar a los hermanos, es porque sí Él nos ha amado. Es una muestra. Eso es la forma de que tú le enseñas que Dios te ha amado. Ahora se preguntas, si Dios me ha amado, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo tú le amas a tu hermano? ¿Cómo está tu amor a tu hermano? Porque eso es lo que vas a mostrar. Si no le amas a tu hermano, entonces no le estás amando a Dios. Entonces Dios no te ha amado. Dios no te ha alcanzado. Entonces debes clamar a Dios para que Dios tenga misericordia de ti. Ahora, no solo eso, también que Dios ha dicho que también debemos amar los unos a los otros, pero que también ha ordenado también otra cosa, que también su palabra que sea expandido en todo el mundo. Esa es la tarea de nosotros como iglesia, como discípulos, como siervos, como hijos de Dios. Debemos obedecer los mandamientos. ¿Cuáles son? Ya dijimos que amar los unos a los otros primeramente. Son ordenanzas que Jesús ha dado a su pueblo, ha dado a sus discípulos que Él ha elegido. Entonces, también dijo cuando termina el libro de Mateo, también tal mandamientos ahí, que se conoce como ¿qué cosa? Comisión, la gran comisión. Esa es la tarea que nosotros debemos obedecerlo, haciendo ese mandamiento. Jesús dijo.
Nosotros ya conocemos esa palabra, pero pues es bueno leerlo también. Pues les llevo ahí a Mateo 28, 18 al 20. Para que nadie diga, que no piensan que pues es otra cosa, ¿verdad? Jesús primero afirma quién es Él. Dice ahí el 18. Y Jesús se acercó. ¿A quién se acercó? A sus discípulos. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, afirmando quién es Jesús, que Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, porque Él está a punto de dar una orden. ¿Qué es esa orden que va a dar? Primero, ustedes saben que yo tengo autoridad en el cielo y también en la tierra, y por lo tanto ustedes, aquí está la orden que deben de hacerlo. Ahí dice en el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto sí lo sabemos, pero no lo hacemos. ¿Cuántos conocen este texto? Que debemos de ir a predicar. Pero nosotros tenemos el concepto de ir a predicar a Japón, pero no ir a predicar al que está al lado tuyo, ir a predicar a los hijos tuyos, es ir a predicar. Bueno, ir a predicar también en la tienda, ir a predicar donde usted se pare, predíquele allí. Ese es el orden de Dios, orden de Jesús. Jesús está diciendo, por tanto, como yo tengo potestad en el cielo y en la tierra, el Padre que me ha dado, ahora yo los ordeno que le hagan tal cosas. ¿Qué cosa? Que vayan y prediquen, que prediquen su palabra. Y por consiguiente, pues ahí bautícenlos. Pero primero, predíquenlo. No lo bauticen primero, después prediquen. No, prediquen primero, después bautícenlo. Ajá. Y enseñándoles. ¿Sí ve? Enseñándoles. No cualquier cosa. No va a enseñar cosas. No. Dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Él ha ordenado que tiene que guardar. Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Obedecerlo. Trasladarlo a otros. Bueno, ¿debemos obedecerlo? Sí. ¿Podemos obedecerlo? Pues sí. ¿Por qué no? Si Dios nos ha llamado para eso y debemos obedecerlo. Y dice ahí, los he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido que tiene que estar presente a través de su palabra. Cuando nosotros hablamos a alguien, Él está presente ahí escuchando. Él está respaldando su palabra si nosotros citamos la palabra. Cuando hablamos a alguien, porque es el que va a estar presente para convencer a esa persona. Si usted es obediente, lo va a llevar a tal persona para que lo convenza. Eso lo hizo Felipe al eunuco. Dice la palabra que Dios, el Espíritu le dijo, acércate en ese carro y predíquele. Y mire que el hombre estaba ahí leyendo también la palabra, leyendo el escrito, pero más no entendía lo que estaba leyendo. Pero dice, acércate para que tú le expliques a eso. Y Felipe fue obediente, dijo, bueno, pues acercándose, le dijo, ¿qué está leyendo? Mira, estoy leyendo esto, pero no entiendo. Alguien que me explique. ¿Cuántos de nosotros que nosotros acercamos aquí? Bueno, yo me acerco aquí en esta palabra, pero no entiendo. Alguien que me explique. No lo hacemos eso. No lo entiendo, bueno, pues lo voy a entender a mi manera. Yo lo aplico como yo entiendo. Aquí dice, bueno, si me amáis, dice que si me amáis, bueno, si me amáis, esa es condición. Bueno, yo no quiero. Si me amáis, pues yo no quiero. Porque decimos a los hijos, bueno, ¿quieres ser tal cosas? Él dice, no, pues tú me estás condicionando, yo no quiero. Sí, ahora una cosa es que si quieres hacerlo, hazlo. Ordenar, hazlo, sin que ese sí. Quítale ese sí, hazlo, ordena, es un orden. Ahora, si tú lo condicionas, dices, bueno, si quieres hacerlo, el niño no va a querer hacerlo, no lo va a hacerlo. Nunca va a decir, bueno, sí quiero hacerlo. No lo va a hacerlo, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no ha entendido. Pero cuando lo entiende, sí, lo va a hacer solo. Nosotros también, cuando nosotros hemos entendido la palabra, lo vamos a hacer solo, sin que nos digan.
Pero cuando nosotros no lo hemos entendido, no lo hacemos porque no lo entendemos, aunque lo hemos leído. Bueno, nosotros si no lo entendemos, si tenemos el Espíritu, bueno, pues vamos con tal hermano, parece que tiene más sabiduría, y al pastor nos acercamos, hacemos una pregunta, y que nos explique, ¿no? Que seamos como eunuco, que nos explique qué es eso, cómo se entiende eso. Pero no lo hacemos eso. Pero debemos hacerlo. Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo les he mandado que guarden todo. Y Él promete que iba a estar ahí presente todos los días, cada momento que Él está presente. Y está presente aquí ahora. Y Él conoce su corazón. Entonces, regresamos a la palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante y más grande de todo. Pero amar a Dios no es un estado de mente, lo que ya mencioné hace rato, no solamente decir, bueno, yo amo a Dios, yo sí amo a Dios. No, es haciendo, actitud, haciendo. Si tú amas a Dios, hacedlo. Amar a Dios es lo mismo hacer lo que Él quiere. Hacer lo que Él quiere. Si tú amas a Dios, vas a hacer lo que Él quiere. Si tú no amas a Dios, no vas a hacer lo que Él quiere. El apóstol Pablo lo puso muy bien allá en 12:2, ¿no? Que debemos presentarnos vivos, santos, que es agradable para el Señor. Que no nos involucremos con los del mundo, que debemos presentarnos vivos ante Él y santos, libres de toda la contaminación. ¿Por qué? Porque él es el que enseña, el maestro es el que enseña las cosas que debemos de obedecerlo. Entonces, una vez más le pregunto, ¿cómo está su obediencia? Ahora, escudriñe su corazón en esta mañana. ¿Cómo está su obediencia a Dios? ¿Cómo lo está guardando la palabra? ¿Cómo está obedeciendo a Dios? Los mandamientos de Dios los conoces. Si los conoces, entonces, porque Dios le va a pedir cuenta a usted. No nomás así. Y en la semana pasada y en esta semana nosotros leímos en Mateo 24, que termina el 20 hasta el 51, que tiene unas consecuencias, que es terrible. Entonces, debemos nosotros prestar atención a su palabra, de lo que Él nos dice, y debemos hacerlo. Y esa es la razón que estamos acá hoy, para que usted puede analizar su vida, cómo ha sido su vida, su obediencia a Dios, si lo está obedeciendo o no lo está obedeciendo. Si lo está obedeciendo, síguelo haciendo. Y si no lo está haciendo, pues hazlo hoy. Ese es el llamado de Dios, siempre ha hecho su pueblo, desde la antigüedad hasta ahora, siempre Dios llama a su pueblo para la obediencia, obedecen. Dios ha levantado hombres para poner enfrente de su pueblo, para que lidera, para que diga, sigue llamando, obedece, obedece. Pero por lo tanto nosotros hemos visto de la historia que es difícil. El pueblo de Israel, un rato sí obedecían, otro rato no. Cuando Josué murió y obedecieron a los ancianos, pero después otra vez se cayeron. Por eso es que Dios pone líderes para que el pueblo está obedeciendo, porque no solo una vez, así somos nosotros. Hoy obedeciendo, mañana necesitamos que trabaje Dios con nosotros. Para eso necesitamos leer su palabra, hoy hablamos eso, leer su palabra, velar lo que Él dijo. Si sabemos que Dios vendrá pronto, no sabemos el día. Nosotros hablamos en esta mañana, no sabemos el día ni la hora. Cuando Él viene, la pregunta es si usted está preparado. Si Él se presenta a Él hoy, ¿usted está preparado para irse con Él? Si está en la obediencia, pues sí. Pero Él dice ahí, velad pues, porque no sabéis la hora y el día, no sabes. Pero velad. Y nosotros preguntamos esta mañana,
¿Cómo velar a Dios? ¿Cómo velar? ¿Cómo velamos? ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está su lectura de la palabra? Escudriñe eso. Piense en eso. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Guardar la palabra obedeciendo. Los mandamientos, hay bastantes mandamientos que Dios ha mandado a su pueblo que debemos obedecer, pero este es lo poco que nosotros podemos ver esta mañana. Entonces, piense en eso. Y hasta aquí llegamos de nuestra pequeña enseñanza del día de hoy. Si pueden ponerse de pie, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos presta un momento, Señor, para acercarnos a tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, cada vez que nosotros leemos tu palabra, tú nos hablas. Nuestra oración en esta mañana, Señor, que tú, Señor, sigue trabajando en nuestro corazón, a mis hermanos, Señor, que podemos obedecer nosotros lo que tú nos has revelado en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, siempre, siempre, porque nosotros dependemos de ti, Señor. Porque sin ti, Señor, no podemos obedecer tu palabra. Sin ti, Señor, no podemos guardar tu palabra. Porque nosotros podemos reconocer hoy cómo estamos delante de ti, Señor. Para esto, Señor, necesitamos tu ayuda, Señor, con nosotros, para que nosotros podamos vernos a nosotros mismos, nuestra condición delante de ti. Señor, mira los corazones de mis hermanos, Señor, que están aquí hoy. Si hay alguno de nosotros, Señor, entre nosotros que todavía, Señor, no te conocen. Yo quizás hoy lo has convencido, Señor, has revelado tu palabra, has mostrado su condición. Señor, a través de tu palabra te pedimos que seas tu Señor haciendo la obra. Porque tú estás presente a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por cada hermano, Señor, que se ha hecho venir, Señor, en esta mañana. Porque tú lo trajiste, tú le diste vida en esta mañana. Tú le pusiste en el corazón para que pudiera venir en esta mañana, estar junto con nosotros, alabando tu nombre, exaltando tu nombre, a través de todo lo que nosotros, de todo lo que se hace en este lugar. Te damos la honra y la gloria en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.